Buen día. Eh, Hoy vamos a hacer, el otro día hablamos del radicalismo, y hoy lo que vamos a hacer es una pintura de los años 30 en el orden nacional y en el orden internacional. En las unidades que corresponden en la materia al panorama europeo, digamos, eh, hoy tenemos que hacer referencia, como volviendo para atrás, a lo que significó el, el desarrollo de todo un lenguaje político que iba en contra de todo ese concepto que hemos tratado de construir a lo largo, en todas mis clases, a lo largo de estos ejes, a los que yo llamo, por ejemplo, el lenguaje de los derechos. ¿Por qué les digo esto? Porque alrededor de los años 20 en Europa empiezan a así como el lenguaje de los derechos había constituido todo un panorama político en torno, sobre todo después de 1870 y de 1880, en torno a la constitución de partidos, igual que en Argentina, en torno a la constitución de partidos políticos modernos, en el juego de las democracias liberales. Alrededor de los años 20 de este siglo, se empieza a, y en parte como reacción, solo en parte como reacción al movimiento que está significando la Revolución Rusa en lo que iba a ser la Unión Soviética en los años 20, en el ex imperio zarista, en parte como respuesta a ese movimiento del comunismo que se está instalando, de lo que decíamos el otro día, que en muchas oportunidades la prensa en Argentina llamaba el peligro maximalista, el peligro rojo, en parte como en reacción a la revolución rusa, pero además como una especie de desánimo en ciertos sectores intelectuales respecto de las supuestas promesas de la democracia liberal y la representación política por, por medio de los partidos en el régimen de la democracia, empieza en la década de los 20 a generarse todo un lenguaje antidemocrático que va a tener como uno de sus resultados la formación de los pensamientos fascistas, lo digo en plural a propósito, en sus distintas vertientes. Cuando se habla de fascismos es importante ponerlo en plural, porque si bien el fascismo italiano fue uno, con el Duce, Mussolini, toda la historia que significa Mussolini a partir de la década del 20 y hasta el fin de la Segunda Guerra en Italia, en general los fascismos eh, están encarnando un pensamiento que en primer lugar significa la reacción, como les decía recién, a la Revolución Rusa, que se está poniendo fuerte en lo que serían después los países del este. Por otro lado, empieza a reaccionar cada vez más frente a la idea de esa libertad individual como fundante del Estado, a la idea del individuo como fundante del Estado, a la idea de la garantía de los derechos, todo esto que nosotros venimos configurando como un lenguaje político del liberalismo, iba a ser puesto en tela de juicio a partir de los años 20, por la prensa y por ciertos sectores intelectuales y también por ciertos movimientos políticos en Europa Occidental, que iban a ser sobre todo una reacción contra la democracia liberal. En este sentido, vamos a hacer alguna... compartir. Siempre me falta un pasito. Ahí vamos. Vamos a hacer alguna pintura, aunque sea somera, de lo que significaron ideológicamente estos movimientos en la Europa Occidental, de los cuales iba a haber importantes seguidores en Argentina desde los 20 y sobre todo en los 30.
Yo el otro día, cuando hablé del fin de Irigoyen, les hice referencia al periódico La Nueva República y a un nacionalismo antirrepublicano, por eso se llamaba La Nueva República, porque ellos pretendían fundar una república distinta eh, de la república que se había fundado, en la República Liberal, y con una forma de representación bien diferenciada de aquella por partidos políticos, de la democracia liberal. Ese movimiento que se genera en los 20, sobre todo después del discurso de Leopoldo Lugones, que aunque sea, debemos mencionarlo, en 1924, Lugones, que va a ser una de las plumas más importantes en estos años del nacionalismo. Muchos paréntesis para abrir. Hay un libro precioso de la década de 2010, de cuando se iniciaba la década del 2010, de un autor que se llama Fernando Devoto, en la que ridiculiza bastante la figura de Lugones, poniéndolo como el escritor cuya pluma sirve a quien le está pagando en ese momento los garbanzos, como se diría antiguamente, es decir, escribo para quien me sostiene. Y con bastante asidero en demostración de los escritos de Lugones. De cualquier modo, no importa. Lo que nos importa a nosotros de Lugones en este momento es que en 1924, cuando se celebraba el centenario de la batalla de Ayacucho, Lugones, que fue la última por la independencia latinoamericana, cuando fue la victoria absoluta de las independencias hispanoamericanas, Lugones había escrito y había dicho un discurso muy conocido al que se lo llamó La Hora de la Espada. En ese discurso, Lugones ponía en tela de juicio la democracia liberal y ponía en tela de juicio la idea de la representación y de la figura del individuo, y sobre todo traía a la discusión, estamos hablando de 1924, unos años antes de la caída de Irigoyen, y traía a la discusión el tema de que era como aquella vez en el 1800, cuando las independencias tenían que asegurarse, en estos 1920 y pico, había llegado de nuevo la hora de la espada para América Hispana, en que, así la llamaban, América Hispana, en que la espada, o sea, el poder militar, debía sobreponerse a los otros poderes, aún sobre la idea propia de individuo. Lugones va a ser uno de los representantes importantes en la década del 30 de las plumas nacionalistas y de los fascismos. Es por eso que lo traigo a colación. Ahora, para pensar en los fascismos americanos, que los hubo, así como hemos hecho los paralelismos de el primer populismo, de Irigoyen con Valle y Ordóñez o con Alessandrini en Uruguay y en Chile, o con el surgimiento del aprismo que no había llegado al poder, pero que surgía como un movimiento político en Perú, o con el primer viraje de la Revolución Mexicana en el 17 en México, así como en América Latina están sucediendo esos discursos fascistas también, y esas herencias tomadas de los movimientos europeos fascistas, también sucede aquí en Argentina. Y sobre todo, esos discursos que tienen una importante raigambre nacionalista y de derecha, van a estar tomando muchas de sus influencias ideológicas de los fascismos europeos. Es por eso que vamos a dedicar unos minutitos a poder entender de qué se trata cuando hablamos de fascismos en Europa. En primer lugar, hablamos del periodo entre las dos guerras mundiales y se habla, como les decía hace unos minutos, de fascismo en distintos sentidos. Uno es propiamente el fascismo italiano, Mussolini, pero otros son una
extensísima red de regímenes no democráticos de derecha que se dieron en Europa a lo largo de los años 20. Si se busca en un atlas histórico, se pueden ver claramente cuáles son los países que están teñidos de esos regímenes no democráticos, algunos más, otros menos autoritarios, en Europa completa. ¿Cuáles son los rasgos ideológicos de esos fascismos? Bueno, en general una cosa que los caracteriza es que son discursos bastante pragmáticos, es decir, que mayoritariamente tienen una baja elaboración teórica, son así como antiintelectuales, sobre todo son pragmáticos. Si se puede hablar de una elaboración intelectual de los fascismos europeos en ese momento, habría que hablar de Charles Maurras, se escribe Maurras, que es el intelectual que escribía en l'Action française en la década de los 20 en Francia, y que ahí sí fue elaborada toda una cuestión intelectual de los fascismos y de los pensamientos de derecha y de los autoritarismos, pero sin embargo, en general los fascismos van sobre la cuestión fáctica, digamos, y en ese sentido se consolidan alrededor de la idea de autoridad, por supuesto. La autoridad es el principal fundamento del orden político. Hay una idea muy clara de que, así como la igualdad es natural en el liberalismo, la desigualdad es natural en los rasgos ideológicos del fascismo. Y esa desigualdad que genera distintos rangos de poder. Por supuesto, de aquí se desprende que son altamente críticos de la Ilustración y del liberalismo, y también de la idea de individuo. Antes, nosotros decíamos, en el lenguaje de los derechos, primero está el individuo, después está el Estado. Esto, hasta acuérdense, en cómo hablábamos del contractualismo, en el sentido en que los individuos consensúan voluntariamente para dar origen al Estado y legitimar el poder político. Aquí, en los fascismos, el discurso es absolutamente inverso. Primero está el Estado, y el Estado está sobre los individuos. Y este gesto lo hago a propósito porque no es los individuos son fundantes del Estado, no existe una concepción ascendente del poder político, todo lo contrario, la concepción del poder político desciende del Estado como macropoder sobre los individuos. Como se tiene esta concepción, los fascismos van a tener en general la idea de que es necesario generar un hombre nuevo, que hay que cambiar la concepción de hombre que ya es tradición para los años 1920, 1930 del liberalismo en Europa. Junto con todo esto, empieza a haber una idea de superioridad racial, de superioridad biológica, de destino histórico de ciertos pueblos, y estos discursos van a ser muy fuertes, sobre todo ni hablar, en el fascismo alemán, que es el nacionalsocialismo de Hitler, al que no nos vamos a dedicar especialmente, y también en otros fascismos. Siempre hay una idea de que hay como un destino de esa nación elegida casi por un orden, en algunos casos por un orden sobrenatural, a ser la destinataria de esa superioridad sobre el resto de otras naciones. Y por eso también la idea de los expansionismos en muchos de estos fascismos. Por lo tanto, si una de las cosas que caracteriza a estos fascismos es claramente el antiliberalismo. Los intereses individuales, como les decía recién, quedan subordinados al Estado o, en otros sentidos, a la comunidad, en el sentido en que esa comunidad está representando a una raza o a una nación. Y por eso mismo decimos, ese interés general no sale de los individuos, sino que es impuesto desde arriba
y genera otra de las ideas clarísimas de los fascismos, que es la idea de jefatura. En todos los fascismos existe un jefe. Hablamos de Mussolini, hablamos de Hitler, hablamos de Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera en España. Vamos a hablar después del general Franco. Va a haber una persona que está encarnando esa idea de jefatura, que a la vez es la idea fuerte del liderazgo que tienen los fascismos. Porque el líder es considerado en los fascismos un elemento positivo de ese sistema, y por eso exaltar al líder es importantísimo. Por eso siempre se da una especie de culto sobreprotector de esa persona que está encarnando al régimen. En general, tienen que siempre son, recién les decía, esa idea de comunidad está encarnada en la raza o en la nación, y entonces son regímenes nacionalistas, y en algunos casos son imperialistas y pretenden llevar a cabo movimientos expansionistas. Claramente podemos poner el ejemplo del nacionalsocialismo alemán o del propio Mussolini, con el expansionismo en el norte de África. También son regímenes altamente militarizados, porque tiene que ver también con toda una escuela de formación de las clases militares a nivel internacional, que provenía de fin de siglo de una escuela prusiana de formación de militares que generaba en la educación de los profesionales militares toda una idea de superioridad respecto del conjunto de la nación y una especie de destino de conducción de la nación. Además son anticomunistas, todos los fascismos son anticomunistas. Y entonces, por ejemplo, aunque hay algunos movimientos que se generan como con el nombre de socialismos, son socialismos no marxistas. Si pensamos, el régimen nazi proviene del Partido Nacional Socialista Alemán. El propio Mussolini, en tiempos de su juventud, era un representante del Partido Socialista Italiano, pero esos socialismos no son socialismos marxistas, son socialismos que provienen de toda una tradición que pone, que vendrá del socialismo utópico y del romanticismo. Como elemento controlador del poder, estos fascismos en general van a promover el rechazo, por supuesto, del sufragio universal y de la democracia parlamentaria, por lo cual los partidos políticos van a estar negados. Algunos de estos regímenes fascistas se van a constituir como regímenes de partido único, y entonces ahí empiezan a tener tintes totalitarios. Es otra discusión en la que hoy no vamos a entrar. Pero esta pintura ideológica en general de los fascismos de los fines de los 20 y de los 30 en Europa es importante para poder entender cuál es el clima de ideas mundial que anda girando cuando en el 30, y aún antes, ¿no? Porque el otro día decíamos esos primeros nacionalistas aristocráticos u oligárquicos, como lo llaman Barbero y Devoto, ya venían escribiendo desde el 27 y desde el 28 en el periódico La Nueva República. Y a fines también de la década del 20 habían constituido ciertos movimientos cívicos que eran hasta movimientos armados de reacción frente a los movimientos populares. Estoy hablando, el otro día no hicimos referencia, pero por ejemplo, cuando se dan los movimientos de las huelgas de la Semana Trágica, estamos hablando del año 19, a comienzos del primer ideogenismo,
se configuran ligas rompehuelgas privadas, de esquiroles privados, que después van a dar lugar a un movimiento que se llamó la Liga Patriótica. La Liga Patriótica eran hombres armados, rompehuelgas, en función de los intereses de los empresarios privados y contra la organización de la clase trabajadora. Esa Liga Patriótica que comenzó en el 19, a lo largo de los años 20 se iba a transformar en la Legión Cívica, que ya tenía toda otra elaboración de la cuestión intelectual y de estos nacionalismos predestinados a la salvación de la nación, esto que estamos diciendo como caracterización de los fascismos, que no eran altamente numerosos, pero que tenían importantes representantes en Argentina. Bueno, claramente los fascismos están basados en un papel decisivo de la idea del disciplinamiento y de la propaganda. Y el disciplinamiento y la propaganda le dan una férrea verticalidad a esa estructura que hace que se cumplan los deseos del jefe, ¿sí? A la par de todo esto va a haber toda una escenificación de rituales. Si ustedes buscan, a ver, pueden buscar en cualquier buscador de internet, pongan rituales del fascismo o rituales del nacionalsocialismo y van a encontrar grandes movimientos masivos en lugares públicos en los cuales el jefe está dirigiendo a la masa. Y también hay un importante simbolismo en todos estos movimientos. En el nacionalsocialismo, ni hablar, va a ser la cruz esvástica, en el fascismo va a ser la fallo di combattimento, el atado de las espigas. Siempre hay simbolismos, y simbolismos que tienen que ver no solo con lo que identifica, sino también con todo un tipo de actitudes que empiezan a ser simbólicas. Saludos, canciones, representaciones artísticas, que empiezan a estar alrededor de toda esa construcción ideológica y estatal. Y por supuesto, al que no está de acuerdo, se lo elimina violentamente, porque empieza a haber alrededor de esto una concepción bastante, absolutamente, ¿cómo se dice cuando alguien no soporta algo? Intolerante, una concepción intolerante de la oposición que la hace desaparecer por represión, por fuerza, por violencia, no importa cómo, pero que hace desaparecer la oposición. Bien. Acá tenemos algunas prácticas históricas del fascismo a las que no nos vamos a dedicar en este momento. Bien. ¿Por qué hacemos deja de compartir. Esperen, ¿Por qué hacemos esta pintura? Porque para pensar en la Argentina de los 30 es necesario pensar que este es el clima de ideas que anda girando en el mundo occidental, del cual la intelectualidad argentina tiene una larga tradición de alimentación intelectual. Esto no va a ser distinto en los 30. Cuando se produce el golpe, acá vamos a hacer una pintura muy rapidita de algunos temas de la década del 30 que no pueden dejar de atender. En primer lugar, por eso hicimos la pintura, ¿cuál es la concepción política que se está dando en el momento? ¿Y cuál va a ser la concepción política que van a tener quienes llevan adelante el golpe? Porque si bien ese golpe que da el general Uriburu en el 30 va a estar en el poder solo hasta el año 32 y ahí va a haber un viraje político importante, lo que sí va a haber es una nueva reacción al lenguaje de los derechos
en lo que no gratuitamente por algo se llamó la restauración conservadora. ¿Por qué restauración conservadora? En la década del 30 hasta el 43, que es el acceso de Perón con el golpe al poder, y ahí ya empezamos a hablar de otra etapa. Pero del 30 al 43, a este periodo que también se lo llamó la década infame, de otros modos, se da conceptualmente es muy útil esta idea de la restauración conservadora. Nosotros hablábamos de los conservadores del 80 en el sentido de los derechos, acuérdense, los derechos civiles para todos, los políticos para pocos. Y esos derechos políticos para pocos se transformaban, se traducían, mejor dicho, en una práctica política central que era la práctica del fraude electoral como forma de legitimación de esos pocos que ejercían el poder. Pues esto mismo va a suceder en la década infame o de la restauración conservadora. ¿Son los mismos conservadores que de los años 80 al 16? No, en algunos casos son las mismas familias, en otros casos no. Lo que sí nos importa es que además esta restauración conservadora va a venir después de lo que ha significado históricamente el radicalismo y la construcción de esa democracia ampliada en la historia argentina. Y entonces, esa restauración conservadora no puede hacer caso omiso de lo que ha significado el proceso democratizador de las dos décadas, de la década y pico anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay una restauración del fraude como instrumento político de legitimación de quienes quieren ejercer el poder y sobre todo a partir del año 32, va a haber una larga tradición de ese primer populismo que va a resistir todo el tiempo. El radicalismo es el nuevo impugnador o es nuevamente, digamos, el impugnador de estos conservadores en el poder. ¿En qué sentido? Y bueno, en el 30 Uriburu, el general Uriburu, esta línea histórica de los presidentes y qué sé yo, la ven ustedes y en todo caso que mis orientaciones les sirvan para entender eso. Pero esta línea de Uriburu, que es la más nacionalista que dura entre el año 30 y el año 30, del 6 de septiembre del 30 y el año 32, que se hacen las primeras elecciones democráticas fraudulentas, que lo lleva al general Justo a la presidencia, ese movimiento que se genera en el 30 va a tener como dos líneas importantísimas. La primera línea era una línea de lo que algunos autores llaman el fascismo que no fue en Argentina. Estas ideas que veníamos recién describiendo del fascismo europeo, de la idea de la acción francés, de lo que habían significado las ideas del periódico La Nueva República, con Carlos Ibarguren, por ejemplo, o con los hermanos Irasusta, van a ser una línea política que se va a hacer del poder del Estado solo hasta que la línea de Justo, del general Justo, les dé como un golpe interno de poder en el año 32. Sin embargo, durante toda la presidencia del general Uriburu, hubo importantes intentos de elaborar toda una especie de reforma política que intentaba dar al régimen de la democracia liberal, del cual estaban en contra, y del régimen de partidos políticos, del cual estaban en contra, toda una idea de hacer de la Constitución, una reforma constitucional, por supuesto, y de hacer una nueva Constitución de tinte corporativo. Como este es un fascismo que no fue, como les decía recién, estos son proyectos que quedan sin llevar a cabo, pero había importantes líneas intelectuales que estaban trabajando en este sentido. Y se trata de un nacionalismo que es sobre todo muy aristocratizante, ¿no? Una idea de un nacionalismo oligárquico, de ciertos elegidos para la conducción de esta nación, de esta nueva república,
en ese sentido, ahí va a estar muy presente la pluma y la idea de Lugones todo el tiempo. Se trata de un nacionalismo que va a ser bien distinto de uno que vamos a caracterizar en unos minutitos. Esto por un lado. En el 32, les digo, la otra línea, esa era la línea Uriburu. La otra línea es la línea Justo-Sarobe. La línea Justo-Sarobe, a partir del 32, va a ser la que se haga del poder hasta que venga el golpe de 1943. Y esa línea Justo-Sarobe estaba apoyada por la mayoría de la oficialidad del ejército. No tanto así la línea de Uriburu, que tenía un importante asidero cívico, pero no tanto militar. En ese sentido, como además el golpe del 30, es la primera irrupción militar en la historia argentina moderna de poder militar que ya habíamos dicho el otro día, se fue configurando con toda una idea de especie de destino de conducción de la nación. En ese sentido, la línea Justo-Sarobe, que tenía la mayor parte de la oficialidad del ejército de parte suya, va a ser la que se haga del poder por el resto de la década infame. Y va a tener, además, va a saber consensuar apoyos de importantes movimientos civiles. Por ejemplo, del Partido Conservador, por supuesto, pero también de cierta línea de algunos radicales antipersonalistas y de algunos socialistas independientes que tienen raigambre, digamos, aristocrática del viejo conservadurismo de los 80, por eso restauración conservadora. Por supuesto que van a estar acérrimamente en contra del personalismo que había significado el populismo indeseado de Irigoyen, y es una línea que va a tener importante apoyo de los terratenientes y de las clases medias urbanas. Hasta en el pueblo más chico de las provincias hay conocidos enfrentamientos entre radicales y conservadores en la década del 30. Sobre todo después del año 35, porque del 30 al 35 el golpe, aunque había cambiado de línea, de la línea Uriburu a la línea Justo-Sarobe, aunque había cambiado la línea ideológica, del 30 al 35 el radicalismo estuvo proscripto, es decir, no podía presentarse a esas elecciones que iban a ser fraudulentas, pero no importaba, y por eso algunos antipersonalistas iban a ser parte de ese nuevo conservadurismo. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el 33 muere Irigoyen. Ay, entre paréntesis, son preciosos. Vean los videos porque son como... son... el ritual popular de la despedida de Irigoyen, del velorio de Irigoyen, de los actos públicos del velorio de Irigoyen son conmovedores. Pueden ver algo en las redes. Lo van a encontrar fácilmente. Hice el paréntesis, me olvidé lo que les estaba diciendo. Que así como en el 33 muere Irigoyen y el radicalismo estaba proscripto, el otro líder radical, que era Marcelo T. de Alvear, había sido proscripto y ya había tenido que exiliarse del país. Recién va a volver Alvear en el año 35. Y ahí hay otro, a raíz de la muerte de Irigoyen y de la proscripción radical, va a haber un dirigente provincial de Córdoba que se llamaba Amadeo Sabatini, que va a ser quien reencarne la tradición antipersonalista radical y quien lleve adelante en el resto de las provincias un importante crecimiento, junto con otros coprovincianos, un importante crecimiento del radicalismo, al punto que en el año 35, si pensamos en las elecciones de las provincias, a estos conservadores en el poder se les pone la cuestión difícil en las provincias, porque la mayoría de las provincias son radicales,
en la mayoría de las provincias deben fraguar, hacer fraude electoral y deben hacer frente a una oposición radical que va en crecimiento. Bien. Dos palabras de la cuestión social y la cuestión económica a lo largo de la década del 30. Acuérdense, en la clase pasada yo les había dicho que había todo un movimiento industrializador que se había iniciado en la década del 20. Y que había iniciado... Uy, algo pasa. Bueno, espero que salga bien porque algo pasó con internet. Y que había iniciado todo un movimiento de población a nivel interno en el país que estaba poblando los primeros cinturones de las conurbaciones en las grandes ciudades, alrededor de un crecimiento industrial de sustitución de importación. Esto lo habíamos dicho el otro día. Esto, a raíz de la crisis del 29 y de la crisis capitalista de los años 30, se multiplicó inmensamente. Y entonces hubo todo un proceso de sustitución de importaciones del modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que dio por resultado otra modificación importante de movimientos poblacionales. Acuérdense, en la clase pasada les dejé el mapa, de importantes de movimientos de población a nivel interno en el país, que se configuraba alrededor de las ciudades que empezaban a ser centros industriales y que empezaban a representar un nuevo tipo de sociedad que en tiempos del peronismo encarnaría la llamada democracia de masas. Esto solo para que lo tengan en cuenta, porque es de dónde vamos a partir la semana que viene para poder entender el fenómeno social, entre otras cosas, que dio origen al peronismo. Nos vemos la clase próxima.